Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos los compañeros que integran el grupo Aprendiendo Derecho. Gracias por las generosas palabras de Juan Carlos. A mí también me place conocerle, conozco de su profesionalismo y reiterar nuevamente mis felicitaciones por esta iniciativa de crear y fomentar a través de estos grupos virtuales el debate de altura, el debate académico, que ha estado muy venido a menos en estos tiempos. Bueno, sí, con Juan Carlos habíamos conversado sobre la posibilidad de preparar una ponencia. Yo le había planteado hablar sobre el delito imprudente. En ese sentido, quisiera traer a colación, citar algunos ejemplos como inspiración para entrar al tema en sí que trataremos esta noche, que más que una ponencia, una disertación, quiero que sea un conversatorio en el cual al final podemos intercambiar criterios y retroalimentar los conocimientos de todos nosotros. Sí, y ya en torno al delito imprudente, se me venía a la mente un edificio en Constitución que el ingeniero de la obra no observa las reglas para que este edificio sea sismo resistente y producto de aquello el edificio se cae y ocasiona la muerte de algunas personas. Pero también el encargado municipal de controlar la construcción de la obra que tampoco cumplió con su deber y esto se pudo haber evitado. También un grupo de personas que luego de una juerga en la noche ingresan a una casa oscura, encienden algunas velas, suben a un segundo piso a escuchar música y no se sabe cuál de las velas produjo un incendio, ni cuál fue la persona que incendió esa vela, y también se produjo algunos resultados. En una cárcel ante un incendio los reos quieren salir de sus celdas, pero el celador, el guía, cierra la celda y se producen algunas muertes. Entonces, hay la actuación del guía como tal y también la del departamento de bomberos que no preveyó o no previno que se puedan instalar las medidas necesarias para evitar incendios. El, el hecho del avión que viaja hasta una isla sin retorno y que viaja sin retorno porque no tiene capacidad suficiente de combustible. Y luego también se da el hecho de que va con sobrecarga de pasajeros y ante la inquietud climática, esto hace que el piloto no pueda aterrizar y se producen unas muertes. Entonces, todos estos ejemplos que algunos de ellos no los conozco a precisión, han sido citadas por la doctrina, otros no recuerdo bien los casos, pero en sí solo quiero tomarlos como inspiración para entrar al desarrollo del tema como tal, por cuanto en todos estos ejemplos actuaron estas personas, no quisieron el resultado, pero se produjo una imprudencia. Entonces, hay que analizar quién cometió esta imprudencia y son ejemplos que en la práctica diaria tenemos y son susceptibles de algunas posibles soluciones. Ya entrando a lo que se refiere al delito imprudente, nuestra legislación penal en su artículo 27 señala que no solo son delitos los hechos dolosos, sino también las acciones o omisiones imprudentes penadas por la ley. Así la norma señala que actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde y se produce de esta forma un resultado dañoso. Voy a compartir unas guías positivas que había preparado para que pueda ilustrarse de mejor manera esto.
Bien, había indicado lo que señala el artículo 27 del COI en cuanto a la culpa, y así podríamos arribar ya a un primer concepto, una primera acepción del delito prudente, en el cual el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por infracción de la norma de cuidado, es decir, por inobservancia del cuidado debido. Entonces, a diferencia del delito, del hecho doloso, y ejemplificando el artículo 146 del COI, tipifica como delito el homicidio, eh, y por el cual una persona tiene la intención de dar muerte a otra. En el delito imprudente, el sujeto no quiere cometer este hecho, no quiere dar muerte a otra persona, pero sin embargo lo comete por infracción a la norma de vida de cuidado, al deber objetivo de cuidado. Claro, eh, claro ejemplo que siempre hemos tratado en debates en la academia, en la práctica diaria, la mala práctica médica, en el que observamos que en los homicidios culposos, en definitiva. Así llegamos a tener que la imprudencia es sinónimo de culpa y que el imprudente equivale a culposo. Y que partiendo de esta acepción sobre el delito imprudente, tenemos las clases de culpa. La culpa consciente, en la cual el sujeto no quiere causar la lesión, pero advierte su posibilidad y sin embargo actúa, reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no dará lugar al resultado lesivo. Si el sujeto deja de confiar en esto, concurre el dolo eventual. Esto ocurre, esto ocurre con mucha frecuencia en los delitos de tráfico, en la accidentabilidad, en donde observamos que el sujeto no quiere causar una lesión, pero prevé que puede existir un peligro, conducir a exceso de velocidad, conducir bajo el estado de embriaguez. Y claro, hay cierta corriente en la actualidad que señala que estos delitos de tránsito tienen determinado dolo eventual, más allá de que siempre nosotros conocemos, al menos nuestra legislación así lo ha tipificado, que los delitos de tránsito son netamente culposos. Pero reitero, hay una tendencia en señalar que hay determinado dolo eventual en los delitos de tránsito. Y la culpa inconsciente, en cambio, que no solo no se quiere el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su posibilidad. En este tipo de casos no se advierte el peligro. Para Roxin señalaba que actuaba con imprudencia inconsciente la persona que no advierte la realización del tipo a consecuencia de su falta de observación del cuidado debido. Y citaba como ejemplo el de la abuela que entra por primera vez y no sabe por ello que las puertas se cierran automáticamente antes de iniciarse la marcha. No puede prever que pone en peligro a su nieto si lo mantiene suficientemente separado de la puerta. Citaba también el ejemplo de la mujer de educación primitiva que está tratando de, procurando un aborto a su hija, pero no prevé la posibilidad de que aquello le va a ocasionar la muerte a su hija. Entonces aquí tenemos hechos en los que no se prevé la realización del tipo a consecuencia de una falta de observación del cuidado debido, no se quiere el resultado. Aquí tendríamos ya en la tipicidad subjetiva del delito imprudente la culpa inconsciente. Un ejemplo claro sería el médico que olvida las pinzas en el abdomen de su paciente y aquello le produce la muerte. Este olvido es una falta del deber objetivo de cuidado y que podría traducirse en una culpa inconsciente. Mientras que el sujeto que obra con imprudencia consciente considera posible la realización del tipo penal, pero no obstante actúa con la confianza de que no va a producirse ese resultado. Para Mauro Echegosel, la culpa consciente es un defecto del querer. El actor actúa pese a haber previsto la posibilidad de la configuración del tipo. La culpa inconsciente, por el contrario, existe un defecto en la representación y la voluntad. El actor
el autor actúa porque no previó la realización del tipo. La culpa, en síntesis y efectos de que quede claro en el tipo penal imprudente inconsciente, el autor no ha podido prever la posibilidad de la realización del tipo. Y esa es la razón por la cual es difícil la imputación en un derecho penal de culpabilidad. Traigo a colación en este punto, en el grupo en el grupo Aprendiendo el Derecho, puedo advertir que se suben varios casos de práctica y de experiencias de nuestro entorno nacional. Entonces, uno de ellos subieron entre unos dos peleadores. Bueno, aquí el caso no era de nuestra latitud, pero de dos boxeadores que peleaban en la calle y que el golpe de uno de ellos, un gancho de uno de ellos, produjo que cayera a la calle, que cayera sobre la acera, y esto le ocasionó la muerte. Entonces surgió el debate en el grupo en torno a este hecho, y evidentemente mi postura era que la persona había actuado con culpa inconsciente porque los dos habían aceptado, no se trataba de una riña, los dos habían aceptado mantener este combate en la vía pública, estaban siendo alientados por sus familiares, por los vecinos, se habían puesto los guantes y de pronto un golpe de ellos ocasionó la caída del otro y esto le llevó a que en la acera, en la calle, un golpe en la cabeza ocasionara su muerte. No se trataba de una riña porque el contrincante fue en auxilio de esta persona, pero evidentemente esta persona, el que ocasionó la muerte por este golpe, no tenía, él no preveyó no quiso ese resultado y tampoco no preveyó no preveyó que esto iba a ocurrir. Luego se supo que incluso los dos practicaban como deporte el box, entonces tampoco había la posibilidad de resolverlo por la posición de garante, porque no se trataba de un boxeador frente a una persona que no sabe boxear, que entonces ahí sí podía prever cuál iba a ser el resultado. Entonces, este era un típico caso que se puede resolver por culpa inconsciente, en la que al final no existiría responsabilidad, no se le podría hacer la imputación personal, el juicio de reproche a esta persona. Ya en cuanto a la estructura del tipo prudente, para Wetzel, en los delitos culposos, la acción del tipo no está determinada. Son tipos abiertos o con necesidad de complementación, ya que el juez tiene que complementarla para el caso concreto, conforme a un criterio rector general, y agrega que este criterio rector en el actuar imprudente constituye el no observar el deber de cuidado que se requiere en el ámbito de relación. En consecuencia, el juez debe analizar cuál es el cuidado requerido en el ámbito de relación para el autor en su situación concreta, y luego ver si esta conducta se ajusta a ese cuidado. Entonces, entenderíamos que esta norma de cuidado es la que integra el tipo imprudente. Es una norma de determinación que persigue evitar la lesión al bien jurídico, motivando a los ciudadanos a no realizar conductas constitutivas de delito. Esto citando a Santiago Milpuig. Tendríamos entonces que el núcleo rector del tipo imprudente es la norma de cuidado, el deber objetivo de cuidado. Para Bustos Ramírez se trata de una remisión tácita a la autoridad judicial, ya que en estos casos el legislador se refiere a la imprudencia o negligencia, impericia en el arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo. Mientras que Muñoz Conde afirma que se debe buscar un punto de referencia para comparar la acción realizada y determinar si ha sido imprudente tal referencia, lo que constituye el deber objetivo de cuidado. Entonces, le corresponde al juez determinar si hubo o no una imprudencia. Por ejemplo,
Me parece que lo había Bueno, por ejemplo, invadir el lado izquierdo de la calzada cuando no viene ninguna otra persona en contravía y con esto evitar atropellar a un niño. Es decir, a pesar que hay una infracción a la norma como tal porque estoy invadiendo la vía, en este caso estoy actuando de manera prudente. De lo contrario, si hubiese continuado por el mismo carril donde se encuentra el niño, hubiese ocasionado la muerte de ese niño. Entonces, sería una actuar imprudente. Es el claro caso de nuestras vías en que el conductor prudentemente, observando la normativa, el reglamento, la velocidad, transita por su carril y de pronto un niño sale tras la pelota. Entonces, si continúo por el mismo carril, puedo ocasionarle la muerte, pero si invado el carril contrario, estoy infringiendo esa norma, pero mi conducta finalmente resulta prudente. Entonces, estas aristas de cada caso debe analizar el juez al momento de determinar si en efecto existió la tipicidad subjetiva como tal, existió el deber objetivo de cuidado. Con estos elementos que he establecido como preámbulo, el delito prudente ofrece la siguiente estructura. La parte objetiva del tipo que supone la infracción de la norma de cuidado, este es el desvalor de la acción, es la parte de la antijuridicidad, ya en el tipo imprudente, y una determinada lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penal, desvalor del resultado. Sería la antijuridicidad material, que sería el desvalor de la acción, y la antijuridicidad formal, que tendríamos en esta parte de la estructura del tipo imprudente. Y la parte subjetiva del tipo requiere que el elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña culpa consciente o sin el culpa inconsciente, y el elemento negativo de no haber querido el autor cometer el hecho resultante. Entonces, aquí ya en la parte subjetiva, que forma parte de la estructura del delito imprudente, vemos que en síntesis o en concreto vamos a analizar aquí si actuó con culpa consciente o con culpa inconsciente y evidentemente que no haya querido el resultado de su imprudencia. De lo contrario, si se evidencia que quiso el resultado, podríamos estar hablando, o que se representó ese resultado, podríamos estar hablando de un dolo eventual. Examinado el posible contenido del tipo subjetivo del delito imprudente, así como he indicado como culpa consciente y culpa inconsciente, no es necesario ahondar más en cuanto a la tipicidad subjetiva y por eso analizaremos la infracción a la norma de cuidado, el desvalor de la acción, que vendría a ser la parte objetiva de la estructura del delito imprudente. Entonces, comencemos con señalar que la sola realización del tipo no supone la infracción de la norma. Para ello falta además ausencia de causas de justificación y la imputación personal de la infracción, es decir, superar también las categorías dogmáticas de la antijuridicidad y de la culpabilidad y finalmente llegar a un juicio de reproche en la imputación personal. La expresión infracción de la norma de cuidado debe entenderse en un sentido abstracto, de inobservancia del cuidado que es exigible en concreto. En ese sentido, se exigen dos aspectos en la infracción de la norma de cuidado: el deber de cuidado interno y el deber de cuidado externo. El deber de cuidado interno obliga a advertir la presencia del peligro en su gravedad aproximada, como presupuesto de toda acción prudente. Binding lo llama deber de examen previo, precisamente por la existencia de este deber de advertir el peligro que supone la imprudente falta de previsión del peligro del resultado. En ella se castiga la infracción de la norma de cuidado que obliga a advertir el riesgo. Y el otro deber de cuidado, el externo, que consiste en el deber de comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida.
puesto que supone que habría advertido solo, si lo advirtió, solo puede imputarse subjetivamente en la culpa consciente. De ahí que ante conductas igualmente peligrosas, la culpa consciente sea más grave que la culpa inconsciente. Esto resulta por una cuestión de lógica y también por la afectación a los bienes jurídicos que se puedan representar en consecuencia de una conducta imprudente. Existen tres manifestaciones principales en torno a este deber de cuidado externo, entre ellos el deber de omitir acciones peligrosas. Y señala, nos dice que la doctrina que hay acciones cuya peligrosidad es tan elevada que no puede ser comprendida sin lesionar ya el deber de cuidado. Ello sucede en los casos de preparación técnica para ciertas actividades, conocidas como impericia profesional, que consiste en la carencia de los conocimientos que le son exigibles al sujeto por su cualificación profesional. Ejemplo, el principiante el principiante debe abstenerse de tomar curvas a velocidades altas. Está recién en una escuela de conducción y evidentemente eso es omitir una acción, es su deber de no cometer esas acciones peligrosas. El estudiante de medicina que egresa de la carrera debe abstenerse de realizar cirugías. Entonces, en estos casos se deben omitir de hacer estas acciones peligrosas. También tenemos el deber de preparación e información previa. Antes de emprender ciertas acciones que pueden ser peligrosas, deben ser tomadas medidas externas, a diferencia de el deber de omitir acciones peligrosas. En este caso debe existir una determinada preparación e información previa a la realización de la conducta. Por ejemplo, antes de ordenar ciertas operaciones, el médico deberá examinar el estado del paciente y sus capacidades de resistencia, ya que ello le va a obligar al médico a revisar su historia clínica para analizar previamente cuál es la resistencia de este paciente. También tenemos el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas. La vida moderna permite incluso afrontar numerosas situaciones de peligro, cuya realización es más útil para la sociedad que su prohibición. Aquí hablamos de los riesgos permitidos. Evidentemente, nosotros vivimos en una sociedad de riesgos permitidos. Incrementar el riesgo es un riesgo jurídicamente desaprobado y solo el hecho de salir de nuestras casas, cruzar la calle, es un riesgo. El conducir un vehículo es un riesgo, pero son riesgos permitidos, son conductas socialmente aprobadas. Entonces, en este tipo de actuar prudentemente en situaciones peligrosas, aquí no rige pues el deber de omitir dichas acciones peligrosas. No le está diciendo a la norma que se abstenga de conducir un vehículo, pero sí le dice que, o le obliga que el deber debe realizarlas con la máxima atención para evitar que el peligro se convierta en una lesión. Es decir, que aumentar este riesgo y la concreción de este riesgo jurídicamente desaprobado se evidenciaría en el resultado, en el daño a un bien jurídico. Generalmente esto lo vemos a diario en los delitos de tráfico, en nuestra cultura de tránsito que nos permite evidenciar a los operadores de justicia cómo se incrementan este riesgo permitido cayendo en un riesgo desaprobado por la sociedad y consecuentemente el resultado que le vemos en afectación a bienes jurídicos. Es común a todas estas manifestaciones de deber, de cuidado, la cuestión del baremo que se debe utilizar o cuáles son los parámetros que se deben establecer o se deben analizar para llegar a determinar si actuó con prudencia o con imprudencia en determinadas acciones. Y la norma objetiva de cuidado depende de lo exigible a un hombre diligente en la situación concreta del autor, a partir de un juicio ex antes que tome en cuenta los conocimientos especiales de la situación del autor en su actuar. ¿Quién sabe que por ejemplo, si se sabe que la víctima sufre de una grave afección cardíaca,
el autor debe abstenerse de causarle sustos innecesarios. Esto le va a generar un daño, una afectación a su vida. En muchos casos, el tráfico exige acciones peligrosas que para cualquiera encierran un peligro previsible. Esto confirma que la imprudencia no es un concepto psicológico, ni siquiera como una simple previsibilidad, sino normativo. Por lo que lo decisivo en esto de la imprudencia es el deber y no solo la posibilidad de previsión. Entonces, los parámetros, los baremos que doctrinariamente se han construido y que son los que analizan los jueces frente a los casos sometidos a su juicio, para la doctrina son el hombre medio empírico. En este caso, el ordenamiento jurídico solo puede exigirle al ciudadano aquella conducta que se sitúa dentro de la capacidad poseída usualmente por un hombre medio. Con arreglo a esta línea, obra con imprudencia aquel sujeto que no imprimió a su acción la dirección final que es capaz de emprender ordinariamente en el hombre común. Se me viene a la mente, un hombre común sabe que en una estación de servicios fumar cerca del surtidor de gasolina o de las bodegas del combustible resultaría altamente peligroso y su conducta sin duda termina siendo imprudente. Entonces, este es uno de los primeros baremos que la doctrina señala. Deben tomar en cuenta los jueces al momento de resolver un caso sometido a su juicio. Otro de los parámetros es el hombre inteligente y sensato. Esta es una segunda posición. Afirma que el modelo es la utilización del parámetro del hombre inteligente y sensato. Aquí la diligencia que debe prestar la persona en el desarrollo de una actividad debe determinarse conforme a dos puntos de vista que tanto el uno con el otro son complementarios. Esto es el criterio intelectual y el otro criterio normativo. Como se había comportado en la situación concreta, una persona consciente y cuidadosa, perteneciente al sector del tráfico del sujeto. Por ejemplo, un electricista ha causado una lesión a bienes jurídicos en el ejercicio de su profesión. Se ha de tomar en cuenta como parámetro la conducta de un electricista consciente y cuidadoso. Si la actuación se mantiene dentro del marco establecido por la figura baremo, por este parámetro, no concurre una creación de peligro, o al menos no supera el riesgo permitido. No hay imprudencia. Si en cambio el electricista ha creado un riesgo mayor al que habría producido la persona con la que se le compara, entonces en este caso sí ha realizado un tipo imprudente. Este ejemplo es más claro. El electricista ocasiona daños, pero este electricista tomó todas las previsiones del caso, todo el cuidado que está obligado a tenerlo como electricista. Sin embargo, una de las personas que habitan en la casa, mientras está haciendo esta instalación eléctrica, conectó algún artefacto, alguna de las tomas corrientes. Esto generó un voltaje alto y le produjo una lesión a esta persona. Entonces aquí vemos que no existió ninguna imprudencia del electricista. Entonces, sería un hecho en el que no habría esta conducta imprudente. Y lo contrario sería que el mismo electricista, sin tomar las previsiones del caso, está haciendo una instalación eléctrica con las manos mojadas y ocasiona un cortocircuito que a la larga produce un incendio en esta casa, generando lesiones o daños materiales. Entonces aquí vemos todo lo contrario, que actuó de una manera imprudente. Otro de los parámetros que la doctrina ha señalado en torno a cómo se debe determinar si una persona actúa prudente o imprudentemente es la persona concienzuda y juiciosa perteneciente al ámbito del que procede el autor. Esto significa que el tribunal debe indagar la peligrosidad de la situación y basar su decisión desde una perspectiva ex antes. Esto es con anterioridad al acontecimiento del daño. Para identificar objetivamente el peligro que hay en este caso, el autor debe tener especiales conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento del maestro de que su alumno padece de
es hemofílico y le da una bofetada. Entonces aquí vemos que el maestro tenía conocimiento de que su alumno padecía de esta enfermedad hemofílica y le da una bofetada, eso le produce una herida y evidentemente por su enfermedad él va a presentar un sangrado o hemorragia y aquello le puede ocasionar lesiones o la muerte de esta persona. Entonces aquí vemos cómo esta persona, a pesar de este conocimiento especial que ella tenía, actuó imprudentemente. Entonces se le exige a este tipo de personas que tengan un juicio ex ante, y es lo que también debe analizar el juzgador, el juicio ex ante, el conocimiento ex ante que tenía esta persona en su actual, que vemos resulta imprudente. Para Mauruch, el tipo objetivo del hecho punible imprudente incluye una acción descuidada, referida al bien jurídico perjudicado. En palabras de Romeo Casanova, habrá de tomarse en consideración como punto de partida todos los elementos fácticos que concurren en el caso concreto, utilizando para aquello un criterio intelectual, el de posibilidad objetiva, es decir, que el resultado sea objetivamente previsible en un juicio ex ante, y otro normativo que restringe o limita el anterior. Entonces, más allá de que la doctrina ha establecido estos baremos para que los jueces al momento de resolver determinados casos puedan establecer hasta qué punto la persona infringió la norma de cuidado, hay tratadistas como nos indica Romeo Casanova, Mauruch, que el análisis en torno a determinar la infracción a la norma de cuidado no debe quedarse únicamente en estos baremos porque no siempre se va a cumplir aquellos, sino que ellos señalan, y en algunos casos también han sido descartados, ellos señalan que se deben analizar todos los elementos fácticos que concurren en el caso concreto sometido a juicio y en base a todos estos elementos llegar a determinar la prudencia o la imprudencia con la que actuó una persona. Wexel opina que solo puede lograr el contenido del cuidado objetivo para el caso individual considerado los dos aspectos relacionados entre sí: el reconocimiento razonable del peligro y colocarse prudentemente frente a ellos. Entonces aquí nos dice que esta sería una conducta prudente. Consecuentemente se sostiene que el deber de cuidado es un deber de intelectivo general, no orientado de forma inmediata al ordenamiento. Es en consecuencia de la existencia de normas regladas, reglas técnicas que pueden ser legales, de costumbres o de uso de la vida social, y es por ello una condición implícita y común y esencial de toda norma jurídica. Entramos aquí en este conjunto de normas regladas, de normas técnicas, entramos aquí a lo que nosotros conocemos como lex artis, que es un conglomerado de reglas puramente fácticas y seguidas socialmente como correctas, pero carecen de una consagración escrita completa con una pretensión social de vigencia. Para Romeo Casabona, que para comprobar si hubo o no un comportamiento imprudente por parte de una persona, es preciso comparar la conducta realizada por ella con las normas de cuidado exigible en la actividad social que se trate. Este conjunto de reglas técnicas o procedimientos es lo que se conoce como lex artis, y que lógicamente es diferente según el sector social y más concretamente de acuerdo a la profesión y especialidad que se trate. Entonces, quería, para ejemplificar y para resolver, una vez que hemos analizado en qué consiste el delito imprudente, las clases de culpas que contiene el delito imprudente, la estructura del delito imprudente, tanto en su parte objetiva como en su parte subjetiva, la norma de cuidado en sí, que es el núcleo central de la actuación imprudente. Para ejemplificar, he querido citar este ejemplo y citar este caso y resolverlo en este conversatorio a fin de llegar a establecer cómo lo resolveríamos, cuál sería su solución y todos los criterios que se han venido analizando aterrizados en esta casuística. Entonces,
Trata de un orólogo y un obstetra que al terminar una operación quirúrgica olvidan una gasa en el vientre de la paciente que muere por los efectos de ese olvido. Nuestra legislación, ya con la constitucionalización del COIP y a raíz de su entrada en vigor en el año 2014, uno de los delitos que se incorporó en esta normativa, que no la existía anteriormente y que fue una lucha por tipificar la mala práctica profesional. Entonces, a partir del COIP se tipificó el homicidio culposo por mala práctica profesional, que la falta de tipificación anteriormente generaba que muchos de los casos eh, terminen impunes y que no se logre la justicia deseada por las víctimas. Esto generó un gran debate en nuestra sociedad, su incorporación, por cuanto entendemos que las conductas socialmente aprobadas no deben estar penadas por la ley. Y aquí debemos apuntar al derecho penal de mínima intervención. Y esto también ha sido un debate en otras latitudes, como en Argentina, en España, que la mala práctica médica profesional no necesariamente se sanciona con una pena, se sanciona con inhabilidades del ejercicio profesional, con multas, con clausuras de clínicas, pero claro, en nuestro caso, en nuestra legislación se lo tipificó como un delito. Y es que ir a un médico para que le cure de alguna enfermedad o para que le trate una enfermedad es una conducta socialmente aprobada. Entonces, eso no es lo que la crítica del gremio de médicos de que ellos no son delincuentes, no se puede estaban en contra de la tipificación. Nuestra legislación en su artículo 146 señala que es homicidio culposo la persona que al infringir el deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra. Y establece las sanciones con las que se reprimen este tipo de conductas. Entre ellas, claro, la habilitación para ejercer la profesión, la pena privativa, pero también señala la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado. Y para ello indica que debe concurrir los siguientes: la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado; la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión; y el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción del deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Además que se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. Incluso lo oscuro que se convertía esta normativa cuando se tipificó si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Ello obligó a que la Corte Nacional de Justicia absuelva esta parte oscura en la tipificación del delito. Y claro, la Corte Nacional de Justicia, mediante resolución 1 del 2014, se pronunció, hizo un alcance al artículo 146, pero en definitiva no determinó que se entenderá por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Se le limitó únicamente a señalar que el homicidio, que se entenderá que hay homicidio culposo simple por mala práctica profesional tipificado en el inciso primero del artículo 146 del COIP. Esto es cuando existe inobservancia del deber objetivo de cuidado conforme a su inciso final. Y cuando existen acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, la Corte señaló que aquí se le entenderá como homicidio culposo calificado por mala práctica profesional, que evidentemente hay una agravación de la pena, de la punición, pero en definitiva nunca determinó que se entenderá por acciones necesarias, peligrosas o ilegítimas. Bueno, continuando con este ejemplo que se trajo a colación para
esta exposición, en el cual el urólogo y un obstetra, al terminar una operación quirúrgica, olvidan una gasa en el vientre de la paciente. Es importante el término de que ellos olvidan para que estemos hablando de una imprudencia. Y esta paciente muere por efectos de ese olvido. En cuanto a la tipicidad objetiva dentro de este caso, que supone la infracción del deber objetivo de cuidado y una determinada lesión del bien jurídico penal, que se protege, en este caso la vida, observamos que aquí ha habido una infracción al deber objetivo de cuidado, a los protocolos médicos, a las leyes artis. El hecho de olvidarse una gasa en el vientre de un paciente es algo muy grave y evidentemente actuaron con esta imprudencia. Y luego evidenciamos que hubo un resultado, que en este caso fue la muerte. En este mismo ejemplo, en cuanto a la tipicidad subjetiva, se requiere el elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, esto es el olvido de la gasa, sin el conocimiento del peligro que aquello entrañaba, y el elemento negativo del que los médicos no querían cometer este resultado, la muerte. Entonces, siguiendo a Mauruch, y en base a este mismo ejemplo, él señala que el perjuicio de un bien jurídico solo puede ser realizado en forma socialmente inadecuada y evitable cuando hayan sido infringidas reglas legales establecidas respecto de la ejecución cuidadosa. Esto es, como hemos venido analizando y reiterando en aquello, es la infracción al deber de cuidado per se. Las acciones hayan sido ejecutadas en forma descuidada de acuerdo a la regla social respectiva. Paradón, en cambio, en los delitos imprudentes, con especial atención a la actividad médica, refiere que la acción puede desenvolverse dentro de un contexto, en el cual podemos encontrar en principio dos situaciones: que la gente actúe solo o que lo haga en conjunto con otras personas, y esto es lo que se conoce como principio de confianza, como lo veremos, lo que llevará a analizar a quién se le imputa el resultado una vez producido. En este caso, a quién le imputamos este resultado de la muerte, si al urólogo o al obstetra. En torno a esta coparticipación en la conducta dañosa de un bien jurídico, tratadistas como Bossel, Romeo Casabona, Barreiro, encuentran un marco de referencia en el hecho de varias conductas distintas de distintas personas que ponen en peligro un bien jurídico y lo dividen en dos casos. Casos en los que se coparticipa en daños a bienes jurídicos provocados por terceros que actúan responsablemente, y la coparticipación en daños de bienes jurídicos provocados por personas que no actúan libre ni responsablemente. Dentro de estos dos casos, en el primero, en la coparticipación en daños a bienes jurídicos provocados por terceros que actúan responsablemente, tenemos la situación en el marco de una situación de peligro creada o denominada en común. Se trata de uno de los casos más relevantes en la sociedad actual, en donde se exige el trabajo en equipo. Formado el equipo, se atribuye responsabilidades, como el equipo que va a realizar una intervención quirúrgica y todos los profesionales que intervienen en ese sentido. Entonces señala que la problemática en estos casos son qué funciones desempeña cada uno de los intervenientes, cuál es su contribución en el desarrollo y cumplimiento del trabajo en común, y de qué forma se pueden tratar jurídicamente las relaciones personales organizadas en régimen de trabajo en equipo. Ahora bien, en la división de trabajos horizontales aparece la idea del principio de confianza. Aquello supone que cada uno de los intervenientes en la actividad en común puede confiar en que los demás se comportarán en el trabajo de acuerdo a sus deberes. El ejemplo más cercano es el caso del equipo médico, como les indicaba, que en una sala de operaciones, en base a este principio de confianza, en interés de un desarrollo ordenado de la operación, los médicos especialistas participan y pueden básicamente confiar en la participación libre de errores de sus colegas de otras especialidades. Romeo Casabona afirma que el cirujano podría confiar en que el anestesista está utilizando los parámetros y comprobaciones adecuadas en el curso de la operación. Se puede confiar que la enfermera le suministra el instrumental solicitado. Por su parte, la enfermera confiará que la pieza o el medicamento solicitado son los correctos y en la dosis exacta. El internista confiará que la enfermera aplicará la dosis prescrita y con los intervalos fijados.
Ambos, médicos y enfermeros, confiarán que el medicamento ha sido confeccionado correctamente por el laboratorio, que las etiquetas reflejan exactamente su contenido y fecha de caducidad, que los instrumentos están en correcta disposición de hacer uso, etcétera, etcétera. Podremos seguir con estos ejemplos. Entonces, esto es el principio de confianza en el trabajo en equipo y en cuanto al trabajo del equipo médico. En base, partiendo de estas premisas doctrinarias y de estos ejemplos, y al caso que se ha planteado en esta ocasión sobre el urólogo y el obstetra, que olvidaron la gasa luego de una operación en el vientre de la paciente y que producto de aquello murió por este olvido, nos mantenemos que se trata de un delito imprudente por culpa inconsciente y esto se advierte del descuido en el que actuaron tanto el médico especialista, el urólogo, como el obstetra. Existió una infracción al deber objetivo de cuidado, eso ha quedado claro. Existió una falta al deber objetivo de cuidado, inobservancia de los protocolos médicos de la Lex Actis. Ahora bien, para resolver este caso en el marco de una situación de peligro creada o dominada en común tanto por el urólogo y el obstetra, es decir, de trabajo en equipo, surge la pregunta: ¿a quién se le debe hacer la imputación personal del hecho punible? Como se ha indicado, tanto el urólogo como el obstetra confían el uno del otro, de que cada uno haga su trabajo bien o el rol que debían cumplir. Ya dentro del análisis profundo del caso tendríamos que el obstetra no es un especialista como tal, es un técnico que asiste en los partos. El especialista es la o el ginecólogo. Esta diferenciación nos permite establecer que el médico que dirige la operación, en este caso, traído a colación, entenderíamos es el urólogo. Es él quien debe vigilar y supervisar el trabajo del obstetra, que es inexperto en un procedimiento quirúrgico, que es más, no debería estar en un proceso quirúrgico. Por lo tanto, y frente a este caso planteado, diríamos que el urólogo es el responsable del olvido de la gasa en el vientre de la paciente, por cuanto era su obligación tomar las medidas de vigilancia, control e instrucción de sus ayudantes. Extendiendo un poco más a los parámetros del ejemplo planteado, diríamos incluso que no es responsabilidad del instrumentista que intervino en el proceso quirúrgico, porque a este le estaba dado verificar al final de la operación cuántas gasas le entregaron, cuántas se utilizaron, cuántas le devolvieron, y si faltaba alguna, advertir al cirujano para corregir un posible descuido. Sin duda que todo aquello se resolvería con los protocolos médicos establecidos. En definitiva, en frente a este caso, diríamos que era obligación del urólogo, planteado con tal cual este caso, era obligación del urólogo vigilar, supervisar el trabajo del obstetra por cuanto éste no tiene la experiencia de un proceso quirúrgico. De ahí que actúa con culpa consciente el urólogo, luego de superar las categorías de antijuridicidad y culpabilidad. En este caso es factible hacerle un juicio de reproche y por lo tanto ser merecedor de la pena, en este caso del homicidio culposo, al urólogo por su actuación imprudente. Había querido, ya para cerrar, había querido traer a colación otros ejemplos en torno al contexto actual que estamos viviendo. Entonces, en Twitter vi esta noticia que ocurrió en Londres, en el cual una trabajadora murió de COVID 19 días después de que un hombre que afirmaba tener coronavirus le agrede escupiéndola. Y claro, están investigando este caso allá en Londres. Esto ocurrió en el tren de Londres. Pero claro, aquí estamos frente a un caso de dolo, pero este mismo caso quería traerlo. No sé si me ven. Bueno, este mismo caso quería traerlo. Sí, doctor, sí, estamos viendo las diapositivas. Ya, muy bien, doctor. Sí, Bueno, este caso quería traerlo a colación, claro, en el caso que citaba es un dolo directo porque hay una agresión, o al menos se puede hablar de un dolo eventual. Pero este mismo caso quería citarlo a través de, en el hipotético caso, que se puede dar como culpa inconsciente o culpa consciente. Y pongámoslo en el siguiente contexto: una persona que ha sido diagnosticada positiva para COVID
y a esta persona se le pidió que guarde aislamiento. Y como ocurre en nuestra realidad y hemos visto en algunos lugares, esta persona se saltó el cerco epidemiológico. Esta persona concurre a un lugar de afluencia, digamos, ya en una fase de color verde, que ya hay menos restricciones, concurre al lugar de afluencia, un lugar de reunión con determinado aforo de personas. Y esta persona estornuda. Tenía un tapabocas que no impedía que su estornudo pase. Tenía un tapabocas de tela, estornuda. Y en este lugar de reunión habían personas de atención prioritaria, adultos mayores de grupos vulnerables. Bueno, podríamos decir que aquí hay una concurrencia de infracciones, una concurrencia real, porque primero esta persona se salta el cerco epidemiológico y aquí ya estaríamos frente a un delito de incumplimiento de decisiones legítimas, en este caso de la autoridad sanitaria. Y claro, esto sería un delito doloso, pero ya lo otro, concurrir a un lugar a sabiendas que él tiene el virus y luego estornudar inconscientemente, porque no provoca su estornudo inconscientemente, y aquello contagiar a otras personas y ocasionarle la muerte a alguna otra persona. Entonces entenderíamos que esta persona, en el segundo escenario, más allá de la concurrencia, esta persona puede prácticamente, o sea, no puede, actúa imprudentemente, esta persona se le puede hacer una imputación personal, un juicio de reproche por su actuación imprudente, porque había una norma objetiva de deber de cuidado que tenía esta persona. Y esa norma de deber de cuidado era precisamente mantenerse en aislamiento para no contagiar a otras personas. Entonces, podríamos decir que esta persona actuó con total imprudencia, infringió esta norma de cuidado, que como hemos indicado, la norma de cuidado no solamente están regladas en lex artis, sino que también nacen de las costumbres de la actuación social como tal, y este es un cuidado que debe tener esta persona. Y luego esta imprudencia de esta persona produjo la muerte de alguien más. Entonces estaríamos frente a una culpa inconsciente. Lo otro, si conscientemente, como en el caso que se analiza, en el caso de esta trabajadora en Londres que para agredirle le escupe, hay una agresión, estaríamos hablando que puede haber una culpa consciente o una culpa o un dolo eventual, porque se le presenta a esta persona la posibilidad de contagiar a esa persona y que evidentemente está afectándose a la vida de esa persona. En definitiva, hemos analizado brevemente en este conversatorio el delito imprudente, las clases de culpa, la estructura del delito imprudente, la norma de cuidado y básicamente la lex artis sobre el trabajo en equipo de los médicos. Esto es lo que yo les había preparado para esta noche. Les agradezco por haber prestado atención y si alguien tiene alguna pregunta o abrimos el debate o alguien que quiera aportar al tema tratado, perfectiblemente lo podemos hacer.